Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy de lógica y tengo planificado, espero que en esta primera hora, poder terminar esta visión de la historia de la filosofía, concentrándonos en autores que han defendido la contradicción en la realidad. Y bueno, también hemos visto un autor antidialéctico, es Parménides. El segundo sería Aristóteles, pero en lugar de eso les tengo una sorpresa. Bueno, si es que ustedes ya hicieron la lectura, el procesamiento de estas 3 hojas sobre historia de la filosofía, Antigua y Cusa, ya se habrán dado cuenta cuál es la visión que presento. Bueno, son citas textuales de Aristóteles. Bueno, hoy noche nos toca empezar con Platón. A ver, bueno, de este autor tengo que recordar que tuvo una evolución en su pensamiento. No es lo mismo el joven que su pensamiento maduro, como está expresado sobre todo en el Fedón, en la República, y sobre todo el viejo Platón, del Parménides, o el sofista. Veamos, Platón es un autor dialéctico que ha defendido a la vez grados de contradicción, perdón, grados de existencia y la contradicción. Esos son dos elementos de la dialéctica. Lo que voy a hacer es tomar la segunda hoja de ese documento donde están las citas de los autores antiguos y brevísimamente referirme a ciertos pasajes, empezando por Platón. A ver, a pie de página tienen ustedes las fuentes de donde he tomado los textos. Tengo que indicar que en ningún caso he respetado la literalidad de las traducciones. Yo mismo he tenido que hacer ciertas adaptaciones, revisando o teniendo a la vista el texto griego en original, ¿sí? Haciendo valer mis estudios de griego para... creo que si queremos hacer filosofía en serio, a profundidad, como debe ser seguramente la aspiración de todos ustedes, tenemos que conocer latín y griego, ¿sí? Por lo menos los rudimentos, como para poder ser capaces de, cuando nos enfrentamos con una frase, una oración, con la ayuda de la gramática, el diccionario, si hace falta, poder entender qué es lo que dice el original y comparar eso con la traducción, que no siempre es fiel a lo que dice los autores que estamos leyendo. Caso contrario, nos hacemos nosotros rehenes del traductor, que no siempre hace bien su trabajo, ¿sí? Ya tuvimos la oportunidad de ver errores en el texto de copy, traducción del inglés, que es mucho más sencillo, no es como una lengua muerta de hace 2000 años, y por más que haya traductores profesionales, por no saber la materia de la que están traduciendo, cometen deslices, y que pueden ser graves. Bueno, entonces, no dependamos de traducciones, de ser posible. Les animo, por lo tanto, a aprender otros idiomas, no solo el contemporáneo, sino también los clásicos de la filosofía, ¿sí? Bueno, entonces, con estas aclaraciones, es decir, que he modificado siempre para ser más fiel al original, he modificado las traducciones que están indicadas a pie de página.
Bien, empecemos con la República. A ver, a diferencia de lo que sucede con Parménides, Platón afirma grados de existencia. ¿Sí? A ver, voy a compartirles ¿cuál es la frase que utiliza Parménides para... A ver, fíjense, están viendo, aquí está la frase en griego, jutos pampan pelenai greon estin uji. ¿Sí? Empiezo por aquí. Es necesario, ¿sí? Greon estin, es necesario que aquí tenemos esto es la esa es la disyunción o, está presentando dos alternativas. Se está refiriendo al ser o a lo uno, o bien pampan pelenai, o existe totalmente, o no en absoluto, uji. Si fuera simplemente eso es el mero no, la negación simple o natural, pero dice uji, esto es negación total. Entonces, por eso es la traducción. Es necesario que el ser sea totalmente, fíjense, pan, está aquí reforzado. Pan significa todo. Y pam, es simplemente un intensivo de pan, ¿sí? Este es el verbo existir, y aquí la negación total, ¿sí? Por lo tanto, he tenido que corregir la traducción de Montero Moliner. Esto es a ver, es el poema de Parménides en la línea, perdón, en el fragmento 8, línea 11, ¿sí? Entonces, fíjense que dice, es necesario que el ser, primera alternativa, o es totalmente, existe al 100% o no existe en absoluto, ¿sí? Ahí está, esas son las dos alternativas. Eso es Parménides, ¿sí? Es la, no, no hay grados de ser para, nuevamente, veamos, les comparto, creo que no insistí mucho o lo suficiente en la negación de los grados, ¿sí? Aquí, fíjense, en el fragmento 8, en dos ocasiones, dice Parménides que puesto que el ser es todo igual, no es más aquí ni menos allá. ¿Sí? Entonces, explícitamente eso lo dice en las líneas 22 y 24. No hay grados. ¿Sí? El ser no tiene mayor realidad aquí y menos allá. En las líneas 47 y 48 dice, no es posible que un ente tenga más ser aquí y menos ser allá. ¿Bien? Entonces se repite la idea dos veces. No hay grados de ser. A ver, entonces voy a poner eso en el pizarrón. Esto es Parménides. A ver, perdón, voy a... Eso. A ver. No existen grados. No hay grados de existencia y por lo tanto, si no hay nada intermedio, de ahí sacamos como conclusión el principio de que el ser o existe totalmente o no existe en absoluto. ¿Sí? Bien, voy a
expresarme de este modo, o todo o nada, ¿sí? Si es que, vean, cuando hablamos de grados, estamos hablando de más y menos. Como el ser no se da gradualmente, entonces o existe al 100% o al 0%, ¿sí? No hay tercera posibilidad, solo nos quedamos con los extremos. Eso es Parménides. Ahora, Platón piensa distinto. A ver, miren, si ustedes tienen el texto a la mano, podrían manejarlo. A ver, aquí está Heráclito, Anaxágoras, en Platón. Bien. A ver, fíjense en la República. A ver, voy a disminuir un poquito el... Ya, ahí estamos. República. Bueno, sí, voy a... Ya. Fíjense, aquí habla de mayor participación en la existencia pura. Mayor participación en la existencia pura. Participar en la existencia en mayor o menor medida. Y ahí nos pone dos géneros de cosas. A ver, dice el trigo, la bebida, cualquier alimento o, por otra parte, la opinión verdadera, la ciencia, la inteligencia o toda manifestación de la virtud. ¿Sí? Bueno, fíjense aquí dice, ¿te parece más real? Está aplicando este adverbio de cantidad, ¿sí? Comparación de superioridad, más real, ¿sí? Entonces, estamos en la República 585, Platón habla de grados de existencia. La existencia se participa en mayor o menor medida, ¿sí? Bien, está ahí el contraste. Si Parménides, por su lado, rechazó grados de existencia, al revés, Platón los acepta, ¿sí? Participar significa tomar una parte, ¿sí? Tomar una, y esa parte puede ser mayor o menor, ¿sí? Nuevamente, es una cuestión de más y menos, poco, mucho, ¿sí? Bien. Y existencia o realidad nos da igual. Bien. Ahora, bueno, nuevamente les comparto la pantalla para que ustedes vean el texto. Eh, y fíjense una correlación entre el grado de existencia con lo que se atiene siempre a lo igual. ¿Sí? Dice, lo que revela igualdad. ¿Sí? Mientras uno es más idéntico, entonces más real es. Y viceversa, cuando uno decrece en identidad, también su grado de realidad disminuye. Bien, fíjense aquí lo que se atiene siempre igual, esa es la idea. Ahora, fíjense acá nuevamente está hablando de participan en menor grado de la realidad. Aquí es participar en menor grado y arriba estaba mayor participación. Aquí es mayor, acá menor grado de realidad. ¿Sí? Bien, bueno, antes de ponerles esos textos, yo he revisado que la traducción que yo les pongo esté de acuerdo con el original en griego. ¿Sí?
Bien, ahora, entonces, esta es una primera idea, grados de existencia. ¿Sí? Ahora, por otra parte, si es que sobre esa base, si es que se puede ser más real o menos, y obviamente las formas, los universales que dirían los medievales, existen en mayor medida, en realidad existen de modo absoluto, mientras que las cosas que habitan el mundo material, mundo sensible, son movedizas, cambiantes, existen menos. ¿Sí? Simplemente participan de la existencia. Y participar siempre es algo gradual, solamente en alguna medida, en cierto grado, ¿sí? Hasta cierto punto, pero no totalmente. Eso no es participar. Participar no es tomar la totalidad. ¿Sí? Eso sería otra cosa. Solo las formas son absolutas. Pero los entes materiales solamente participan de las formas, ¿sí? Solamente en alguna medida son la característica que les aporta las formas. Ahora, entonces, si nosotros nos fijamos en las entidades que eh, están a nuestro alrededor, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? A ver. Fíjense aquí, dice, ¿no hay en esa multitud de cosas bellas algo que se muestre feo? ¿Sí? A ver, o algo no puro entre las cosas puras. ¿Sí? A ver, pensemos, a ver, cosas bellas. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo les he puesto ejemplos. Podría ser una flor, una escultura, una pintura, un poema, una pieza musical, una puesta de sol, una mujer, etcétera. Un animalito, ¿sí? Un cachorro, por ejemplo. Ejemplos de cosas bellas, pero entre esas cosas, ¿no habrá cosas que son bellas pero también feas? La respuesta que da Platón es afirmativa, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Aquí es un diálogo. Tenemos aquí este guioncito chiquito significa que está hablando otra persona. Dice, necesariamente esas cosas parecerán de algún modo bellas y de algún modo feas. ¿Sí? Dice, y en cuanto a las cosas grandes y pequeñas, ligeras y pesadas, ¿sí? Ambas cosas, ¿sí? ¿Les convienen más estas denominaciones que las contrarias? No, responde el otro, el interlocutor, porque cada una participará siempre de ambas. Entonces, está ahí hablando de contradicción. A ver, esto es, nuevamente, estamos en la República 479 AB. ¿Sí? Y participar de la existencia, eso está en 585. ¿Sí? Bien. Recuerden estos números, el 585, 400, etcétera, se refiere a una edición que hizo, si no estoy mal, alguien de apellido Estéfano en el Renacimiento. Se publicaron las obras completas de Platón y esa edición será siglo XV, discúlpenme, no sé la fecha exacta, sirvió de estándar para, con referencia a esa edición, el poder localizar las ideas que se citan.
Después de ese número puede haber letras de la minúsculas de la A a la D, porque cada página estaba dividida en 5 secciones, cada una de 10 líneas. Es decir, para ser más exactos, deberíamos indicar la letra y luego la línea. Entonces ahí no hay cómo perderse, está ahí, se sacó como decir, de capítulo y versículo en la Biblia. Y entonces así de preciso se pueden hacer las referencias. Bueno, dos ejemplos más de contradicción. Una es con respecto a simias. ¿Sí? Simias es una persona y se compara con dos más. Es como si los dedos, el meñique, el medio y el anular. Simias está en la mitad. Sócrates es bajo en comparación con Simias. Fedón, en cambio, es más alto que Simias. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Simias? Simias es más alto que Sócrates, por lo tanto es alto. Pero Simias es menos alto que Fedón, entonces Simias es, perdón, no es alto. Porque es menos, entonces no es. Y de ahí Platón concluye, por lo tanto, Simias es alto y bajo. A ver, aquí hay un razonamiento y voy a explicitarlo para que quede bien claro. Fíjense, el contexto en el cual se da esta discusión sobre simias, eso está en el Fedón 102. ¿Sí? Verán, en este texto hay una sección en la que se pone a discutir esta situación con respecto a por qué una persona es alta. ¿Sí? Aparentemente, o sea, nuestro punto de partida es que tenemos una persona que tiene más altura que una segunda persona. Es como si con referencia o en comparación con Sócrates, Simias es más alto, pero de ahí se concluye que es alto. ¿Por qué? Sócrates se pregunta, ¿por qué decimos que Simias es alto? ¿Cuál es la razón de esto? Y no está de acuerdo que la explicación de la altura de Simias sea porque es más alto que Sócrates. Esta no es la causa de la altura de Simias, sino, ¿alguien me puede decir tal vez por qué Simias es alto? La respuesta es porque participa de la altura. Simplemente tiene una relación de participación con la forma de altura. ¿Sí? Y entonces, y por supuesto, esa participación es gradual, pero no importa el grado de participación, sino que simplemente esa forma de lo alto está presente en Simias. Y eso le hace ser que Simias sea alto. Ahí está la causa de la altura de Simias. Ahora acá,
por ser menos alto que Fedón, entonces Simias no es alto. ¿Sí? Pensemos, esto sobre todo cuando la diferencia, el contraste es bastante alto, entonces si una persona tiene un menor grado de participación en una propiedad, ¿sí?, que otro punto de referencia, entonces podríamos decir que él no tiene esa propiedad. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en dos niños, ambos son traviesos, es decir, no se portan educadamente, tal vez pueden hacer cosas que después van a ser censurados por eso. Por ejemplo, van a una visita y rompen un jarrón, un vidrio, se rompen o se quiebra un hueso, se fracturan el brazo. Entonces, podemos ir en comparación con él, otro niño que sí es travieso, pero no tanto, entonces no es travieso. ¿Sí? Entonces, creo que me comprenden el espíritu, ¿sí? Cuando hay una ejemplificación, cuando alguien ejemplifica una propiedad en una medida grandísima, otro que esté muy por debajo de esa ejemplificación es como si no ejemplificara esa propiedad. ¿Sí? Bien. Hay en la Biblia, y este rato no les puedo decir ni la frase, el versículo exacto, ni tampoco en dónde está, que una criatura comparada con Dios es como si no fuera nada. ¿Sí? Bueno, esa es la idea que está detrás, a ver, detrás de esta segunda. A partir de que es menos alto, se concluye no es alto. Y finalmente, simplemente unimos las dos y quedamos sí y no. Esto es contradicción. El segundo ejemplo que da Platón de una contradicción es la de un zapatero. A ver, eso está en el Alcibiades 125. ¿Ya? Un zapatero es alguien que es hábil para la confección de calzados. ¿Sí? En cambio, el zapatero no es hábil para la confección de vestidos. ¿Sí? ¿Y qué concluye Platón a partir de esto? Por lo tanto, el zapatero es hábil y no hábil. ¿Sí? Ambas cosas. Y nuevamente, esto es contradicción. Ahora, fíjense qué es lo que está sucediendo aquí en este ejemplo. Tenemos una propiedad, la de ser hábil, ser capaz de. Estamos hablando de la creación de o zapatos o vestidos, ¿sí? Tiene habilidad para hacer estos objetos. No tiene la habilidad para hacer otros objetos, ¿sí? Pero Platón cree que no es importante estos objetos sobre los que se aplica la habilidad y de ahí simplemente concluimos que es y no es hábil. ¿Por qué es posible, es válido, legítimo llegar a estas conclusiones? Por la misma razón explicada en el ejemplo anterior. ¿Cuál es la razón de que el zapatero sea hábil? Eso es independiente de que la habilidad es para los zapatos. No es hábil porque haga zapatos, sino porque participa de la habilidad. ¿Por qué es legítimo
concluir que el zapatero no es hábil, punto. No es porque, la razón de eso no es porque no es capaz de hacer vestidos, sino por la misma razón de antes, porque meramente participa de la habilidad. Y sabemos que participar siempre es algo limitado, algo parcial. Por lo tanto, podemos concluir es y no es hábil por esta relación de participación. Es ella la causante de que se dé la contradicción. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si cuando hablábamos de participación estábamos hablando de grados, son los grados los que posibilitan la contradicción. ¿Sí? Bueno, si hubiera tenido más tiempo, me habría gustado analizar qué pasó con el Platón viejo. Estos diálogos son del periodo adulto, sobre todo estamos hablando de la República, el Fedón. Platón se dio cuenta que hay razones para afirmar que los entes empíricos, los entes materiales, son contradictorios. Pero después aplicó esas mismas razones a las propias formas e introdujo la contradicción ahí, en ese ámbito de la realidad en donde están las propias formas. Y así tenemos esos dos diálogos de el Parménides y el Sofista, en los que Platón hace hablar a Parménides en ese diálogo que lleva su nombre y dialoga con Sócrates. Y ahí tenemos afirmaciones que jamás admitiría Parménides, como que lo uno no es uno, lo uno existe y no existe, ¿sí? Y todo con argumentos lógicos. Hay, en un párrafo de unas 10 líneas podemos tener unos 8 argumentos, ¿sí? Y válidos, ¿sí? Cuya conclusión es contradictoria. Bueno, ahora pasemos a Aristóteles. Les voy a compartir la pantalla porque quiero leerles. A ver. A ver, otra cosita. Verán. El paso de tanto de esta premisa a esta conclusión como la de acá está permitida por la regla de cercenamiento. ¿Sí? Cercenar significa cortar, suprimir, borrar, eliminar. ¿Y qué es lo que se elimina? Aquí estamos diciendo es más alto que Sócrates. ¿Sí? Y ahí concluimos es alto. Ahí hay la aplicación de esta regla de cercenamiento. ¿Sí? No importa con respecto a quién o en comparación de quién Simia sea más alto, y ahí concluimos Simias es alto. ¿Sí? Igual acá, dice hábil para los calzados, para el zapato. Y ahí concluimos, por lo tanto, hábil. Estoy cercenando este complemento. ¿Sí? Entonces, esa es la regla de cercenamiento y que es opuesta a la regla de aditamento. ¿Sí? Que sería el paso contrario. ¿Sí? El zapatero no es simplemente hábil, sino que es hábil con respecto a la elaboración de calzado. ¿Sí? Entonces, especificar, relativizar la atribución de una cualidad a un parámetro específico, que puede ser de espacio, tiempo, en comparación con algo o con referencia a algo, etcétera, para alguien. ¿Sí? Eso es más bien la táctica, la estrategia que utiliza Aristóteles para destruir la contradicción. Bueno, entonces pasemos a Aristóteles. Y
aquí les tengo esta sorpresa. En realidad, Aristóteles es un seguidor de Parménides. Él es un pensador que piensa con dicotomías, por ejemplo, acto, potencia o sustancia, accidente. ¿Qué más? Bueno, materia, forma. Aristóteles no puede admitir grados de ser, en ese sentido le da la razón a Parménides, pero sin embargo, bueno, ese es su pensamiento, digamos, preponderante o con otras palabras tal vez oficial. Sin embargo, sabemos que permaneció en la Academia de Platón durante aproximadamente unos 19 años. Lastimosamente tenemos sus obras que sabemos que escribió durante este periodo, todas ellas están perdidas. Sin embargo, tenemos constancia de que Aristóteles formaba, desde el comienzo, tenía un pensamiento independiente, es decir, no aceptaba todo lo de su maestro, sobre todo ese ultrarrealismo de los universales, que las formas existen independientemente de, de que las cosas participen o no de ellas, ¿sí? Existe la belleza aunque no hubiera cosas bellas. Aristóteles se opuso en varios puntos a Platón, pero sin embargo, tengo aquí citas de la física, la generación y corrupción, incluso de la metafísica, de los tópicos, todos obras fundamentales de Aristóteles en los que se puede rastrear la defensa de Aristóteles de los grados y la contradicción. Eso es difícil de compaginar con su pensamiento predominante, realmente introduce una grandísima tensión o conflicto, ¿sí? Y que la única manera de solucionarlo es desconociendo o poniendo en segundo plano estas afirmaciones que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Brevísimamente. A ver, pasemos a Aristóteles. Bien. Aquí pongo, bueno, Aristóteles gradualista, ¿sí? Eh, Fíjense, dice, a ver, esto está tomado de la física. A ver, él dice, el hecho de que no está totalmente en ninguna condición no nos impedirá de llamarlo blanco o no blanco. ¿Sí? A ver, voy explicando esto. ¿Sí? Fíjense, primero fíjense aquí este adverbio de cantidad, extremo. ¿Sí? Algo que no sea totalmente, por ejemplo, blanco, eso no es impedimento para que lo llamemos blanco. ¿Sí? Bien, a ver, explico esto. ¿Sí? Voy a poner entre signos de interrogación ese calificativo de si es gradualista. ¿Sí?
A ver, la respuesta es no, pero en alguna medida sí lo es. ¿Sí? Seguramente son remanentes, huellas de que Aristóteles fue influenciado por el pensamiento de su gran maestro. Ahora, entonces, si nosotros volvemos aquí, a los extremos, Aristóteles está diciendo que, ¿qué pasa con algo que no sea ni lo uno ni lo otro? Dice, por más que no sea totalmente blanco, eso no nos va a impedir llamarlo blanco. ¿Sí? Entonces, para que algo posea una propiedad, no es necesario que la posea totalmente. Esa es la idea que está expresada detrás. ¿Sí? Para que algo sea blanco no necesita ser 100% blanco. ¿Sí? Bien, entonces eso está en la física. ¿Sí? Lo no totalmente blanco sí es blanco. ¿Sí? ¿Ya? Lo que no es totalmente phi, sí es phi. ¿Sí? Bien, ahora fíjense cómo la aclaración que él da es la siguiente. Dice, llamamos a una cosa blanca o no blanca, no necesariamente porque es completamente o lo uno o lo otro, sino porque la mayoría de sus partes o sus partes más esenciales lo son. ¿Sí? Bien. Fíjense, aquí está hablando de mayoría o más. ¿Sí? No estar en una condición es diferente de no estar totalmente en esa condición. Fíjense, estamos en eso es capítulo 9, sección 9, perdón, sección 6, o creo que es libro 6, sección 9, página 240A, líneas 21 a 26. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, aquí está, Aristóteles está hablando de que hay dos negaciones. Dice, no estar en una condición es diferente de no estar totalmente en esa condición. ¿Ya? Negación débil frente a negación total. Recuerden, no tener plata no es lo mismo que no tener dinero en absoluto. ¿Sí? Creo que les he puesto ejemplos el año pasado de esto. Igual que no haya jabón, no significa que no hay en absoluto, no hay para nada. ¿Sí? Bien, eso es Aristóteles. Veamos en Generación y Corrupción, donde habla del nacimiento y la muerte de los seres vivos, o el aparecimiento y desaparecimiento de las cosas. ¿Qué es lo que dice Aristóteles? Nuevamente comparto con ustedes, que es importantísimo. Vamos acá. Fíjense, esto está en los tópicos. Regla de apencamiento. Cualquier predicado del cual podemos hablar de una mayor o menor medida, pertenece también sin cualificaciones. ¿Sí? Justamente lo que les estaba indicando anteriormente con respecto a Platón. ¿Sí? Si tenemos una propiedad que se da en mayor o menor medida, ¿sí? Entonces podemos decir que el objeto que posee esa propiedad también tiene la misma sin cualificaciones. Es decir, nosotros eliminamos el grado y nos quedamos simplemente con que ese objeto es o tiene esa propiedad. Eso está recogido en
Aristóteles. ¿Sí? Entonces, la regla de apencamiento está aquí en tópicos. Debe ser como libro 2, capítulo 10, y aquí está la página 115, literal B, línea 3. Regla de apencamiento. Bien, escribo en el pizarrón, ¿sí? El 119 tópicos, 119, regla de apencamiento. ¿Sí? Si es que un objeto tiene una propiedad en mayor o menor medida, entonces tiene la propiedad. ¿Sí? Bien, creo que podemos expresar la regla de apencamiento de esta manera. Cuando un objeto posee una propiedad en alguna medida, sea alta o baja, mayor o menor, y ahí concluimos, tiene la propiedad. Punto. Sin referencia a la medida en que la tiene. ¿Sí? Bien, eso está en los tópicos. Ahora veamos la cita que quería indicarles. Verán, fíjense, aquí dice, hay diferencias de grado en lo frío y lo caliente. ¿Sí? Aquí está, Generación y Corrupción, libro 2, capítulo 7, página 334. ¿Sí? A ver, grados en lo frío y lo caliente. A ver, verán, para entender este pasaje, tendríamos que imaginarnos un balneario. ¿Sí? Eh, Pensemos aquí, tenemos en baños, por ejemplo, la Hostería Durán. A la entrada hay una piscina que es caliente. Si ustedes abren a las 5 de la mañana, si ustedes van a las 6, está bastante caliente. Si van a las 8 y hasta menos. Pero pensemos que nos vamos a las 6 de la mañana. Eh, Atrás de esa piscina hay dos piscinas más. Una de agua ardiente, está más de 40 grados, puede ser que esté 45 grados y uno quiere entrar, mete el pie y lo saca enseguida porque no aguanta el calor. Y al lado está otra piscina chiquita que no es simplemente fría, sino que está helada. Exactamente a cuántos grados estará, no tengo idea, pero me imagino estará a tal vez a 5 grados o menos, de modo que, bueno, es más tolerable y uno se pasa de la una a la otra para hacer el contraste, ¿sí? Ahora, si es que, entonces, fíjense, les estoy hablando de tres piscinas, una helada, otra ardiente, que está muy fuerte, y otra que es bastante caliente, pero no tanto. Ahora, si fuéramos a baños de ambato, entonces podríamos añadir otras cosas. Hay un balneario que se llama El Salado, que es a la entrada de baños cuando uno va desde Ambato, y está al lado del río Tuntún, si no recuerdo mal, que se origina en el volcán Tungurahua. Pero no es agua, el río no es de agua caliente, sino de agua fría. ¿Sí? Entonces, seguramente de los deshielos, de ahí viene el agua, no es simplemente fría, sino muy fría. ¿Sí? No es como agua que está a la temperatura ambiente, que podría ser 12 grados, 15, sino que es bastante fría. Entonces,
pensando, y hay una piscina aquí que no tiene piso de cemento, sino que es de tierra. Y del suelo de la piscina sale el agua. Hay burbujas. Si uno, por desgracia, pisa en un ojo de agua, se quema el pie. ¿Sí? Igualmente, eso está a 45 grados o más de 40. Bien, entonces, y por supuesto hay la piscina que está simplemente tibia. Hay otra piscina que es con agua de grifo y entonces está la temperatura ambiente. Entonces, fría, caliente, ardiente, helada. Ahí tenemos 4 temperaturas. Entonces, cuando uno se pasa de una piscina, por ejemplo, sale de, de la tibia, que está en alguna medida caliente, y va a la ardiente, entonces es una sensación diferente que si es que sale de la helada y luego va a la ardiente. ¿Sí? La sensación subjetiva que uno tiene al, al entrar en una piscina está condicionado por en qué piscina se estaba previamente. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese contexto, pensando en eso, veamos lo que nos dice Aristóteles. ¿Sí? A ver, dice, hay diferencias de grado en lo frío y caliente cuando ninguno existe en la total plenitud de su ser. ¿Sí? Entonces, si es que no estamos en los extremos, tenemos grados. ¿Sí? Eso es, fíjense, no extremos, no totalidad. Precisamente lo contrario de Parménides. Y Parménides decía, no hay grados, no hay el más y el menos, y por lo tanto nos quedamos con o totalmente sí o totalmente no. En cambio, Aristóteles está haciendo lo contrario. ¿Sí? Si es, podemos hacer contraposición a esta implicación. Negamos que haya extremos, y cuando no estamos en una situación extrema, ¿qué tenemos que admitir? Los grados. ¿Sí? Entonces, una cosa es una piscina helada, otra cosa es una piscina fría. Una cosa es la piscina caliente, otra es la piscina ardiente. ¿Sí? O muy fuerte. Avancemos. A ver, dice, sino que ambos, lo frío y lo caliente, al combinarse, destruyen los excesos del otro, de tal modo que en su lugar existe un caliente que es frío y un frío que es caliente. ¿Sí? Bien. Verán, dice, caliente que es frío para un caliente. ¿Cómo entender eso? ¿Sí? Verán, si es que yo salgo, pensemos en que salgo de la piscina que está ardiente, más de 40 grados, y me voy a la piscina caliente, que estará a unos 30 o más grados. Si es que salgo de la ardiente y voy a la caliente, la que está caliente está fría. ¿Para quién sale de la ardiente? ¿Sí? Y podemos, vamos a ver, ¿qué más? Y bueno, lo contrario es que si es que yo salgo de la piscina helada y voy a la fría no está fría, ¿sí? Entonces, eso es un caliente frío y un frío caliente, según Aristóteles. Está hablando de contradicción, ¿sí? Fíjense, existe un caliente que es frío y un frío que es caliente, ¿sí? Entonces, a ver, verán, está hablando aquí combinarse, cuando ambos se combinan, ¿sí? Entonces, combinación, ¿sí? Eso es contradicción, el frío caliente, el caliente frío. Nuevamente, fíjense cómo
inmediatamente después de hablar de grados, habla de el caliente frío y el frío caliente. Eso es contradictorio. La combinación de los opuestos. Entonces, lo que resulta de estos contrarios, lo que resulta de estos dos contrarios será un intermedio. Y este intermedio, según sea potencialmente más caliente que frío o viceversa, poseerá un poder de calentamiento que será el doble o el triple de su poder de enfriamiento. Bien. Entonces, fíjense, aquí está hablando de un intermedio, ¿sí? Intermedio, y está hablando de más caliente o viceversa, ¿sí? Bien. Entonces, está hablando de proporciones, el más y el menos, ¿sí? Algo intermedio, algo que está en la mitad, ¿sí? Bueno, esto es Aristóteles y, bueno, permítanme, a ver, bueno, creo que voy a hacer aquí un pequeño receso. A pie de página tienen ustedes el artículo que utilicé para sacar estas citas. El autor es Donald Morrison y el título del artículo está en inglés, La evidencia de grados de ser en Aristóteles. Grados de ser. Está publicado en 1987. ¿Sí? Yo tengo este texto en físico, puede ser que se lo pueda conseguir en digital, pero tengo en alguna caja, tendría que buscar si es que a alguien le interesa, o creo que más sencillo sería buscar, posiblemente se puede conseguir en internet. Bueno, entonces voy a hacer aquí un pequeño receso y a las 7:20 regreso, unos 7 minutitos de descanso. Gracias.